Teníamos pendiente esta visita a Torrent, llevamos ya tiempo trabajando sobre ese nuevo centro de salud Torrent 3 y es verdad que el ayuntamiento con muchísima generosidad ha hecho el esfuerzo de ceder un inmueble para poder ubicar ahí el centro de salud, un inmueble que reúne todas las condiciones, por eso ha sido aceptado por la Consellería. Vamos a disponer de 1.000 metros cuadrados, 450 metros cuadrados en la planta baja y 600 metros cuadrados en la parte alta, y con ello creo que vamos a dar un paso cualitativo para descongestionar los actuales centros de salud de Torrent. Este centro de salud va a asumir casi una población cercana a las 13.000 personas. Esto está dentro del plan de infraestructuras de la Consellería de Sanidad. Sabe que la legislatura anterior invertimos cerca de 385 millones de euros en nuevos centros de salud, ampliación y reformas, porque llevábamos muchísimos años entre la crisis y un cierto abandono de esas infraestructuras sanitarias donde no se había invertido en ellas, y en estos momentos pues tenemos que ordenar ese mapa sanitario para adecuar las infraestructuras, en algunos casos para ampliarlas y en otros casos para construir nuevos centros de salud. En Alaquàs vamos a llevar a cabo un proyecto tanto de ampliación en más de 1.000 y pico metros cuadrados como de reforma del propio centro. Se ha quedado pequeño, está atendiendo a un número de población que ha crecido en estos últimos años y por tanto queremos acometer esa reforma. Está presupuestado para el año 2021 y 2022 con un presupuesto en torno a los 3,5 millones de euros, y con eso, con esa ampliación, vamos a ganar no solo espacio, sino que vamos a incorporar nuevas especialidades, y por tanto la población de Alaquàs y su área de influencia va a contar con un centro de salud integrado que va a estar, por decirlo de alguna manera, a la vanguardia de los centros de salud. Y por otro lado, pues decir que en el momento acometamos la ampliación, trasladaremos parte de esos servicios para poder acometer la reforma y que no afecte a la asistencia.